Pues hola, hoy les presentamos un programa que de alguna manera documenta una realidad innegable de lo que está pasando en nuestro país. Si bien es cierto que por una parte construimos la democracia, hay una discusión pública muy interesante sobre las distintas reformas, por otro lado tenemos el terrible lastre de la violencia. Y quienes son afectados por esa violencia que se da en municipios y zonas localizadas, sin duda, pues son los más vulnerables. Por un lado, los pobres, por otro lado, los jóvenes. Pero esta realidad cobra una dimensión distinta cuando los afectados, como ocurre con mayor frecuencia, son personas integrantes de los pueblos originarios. Sabemos lo que ocurre en Chiapas. Tenemos poca información sobre lo que ocurre en Chihuahua, sabemos lo que ocurre en Guerrero, pero hay, sin duda, una serie de preguntas, de realidades que tenemos que documentar sobre lo que está pasando hoy en día con las distintas violencias sufridas por los pueblos originarios, sobre la participación lamentable y cruel del crimen organizado en la perpetración de estas violencias, ¿no? Bueno, y precisamente a partir de esta introducción, yo quiero presentarles a ustedes un testimonio que realizamos con personas que se encuentran en Baborigame, Chihuahua. Este testimonio lo presentamos de una manera singular. Hice yo una entrevista donde pues yo guardo el testigo de esta entrevista, pero lo que presentamos a ustedes es la edición de esta entrevista, el texto de esta entrevista que yo leo y destaco lo importante desde la perspectiva periodística de lo que nos han contado. Obviamente, insisto mucho en ello, esto lo hacemos para preservar la seguridad de las personas que nos han dado este testimonio. Estas personas son no solamente observadores es una manera de llamarlo, son personas que acompañan a las víctimas de esta realidad allá en la Sierra Tarahumara. Bueno, ahora vamos a escuchar este testimonio y continuamos. Las agresiones más fuertes son los asesinatos, el reclutamiento forzado y el desplazamiento forzado. En muchas ocasiones no dejan pasar alimentos a las comunidades que se encuentran en medio de los conflictos. Hay mucho miedo y las comunidades abandonan sus tierras. Resisten todo el tiempo que pueden. Los indígenas son mucho de no dejar sus tierras porque ahí está toda su historia, toda su forma de vida. Los mayores son los que más se resisten, quienes no quieren salir. A veces se ven obligados a salir cuando se enferman y están solos. Primero salen al lugar más cercano, aunque no tengan dónde vivir, aunque vivan inhóspitamente, aunque no tengan los servicios, pero donde se sienten más seguros de que no corren riesgos o por lo menos de que ya no escuchen balaceras. Lo que piden es seguridad para poder regresar, que haya clases, que haya servicios de salud, que haya trabajo, que no se talen los montes, que todo se normalice para seguir viviendo a gusto. Ellos lo que quieren es vivir a gusto, quieren vivir tranquilos, seguir viviendo sus tradiciones. Nos preguntamos qué se están disputando ahora. Antes fueron tierras útiles para el cultivo de nervantes. Así fue por 40 o 50 años. Era la marihuana junto al cultivo de la amapola. Esto se acabó porque los opiáceos dejaron de ser demandados en el mercado con la llegada del fentanilo. La gente se quedó sin trabajo. Estamos en el Triángulo Dorado. Es una zona que tiene clima, tierra, agua. Es una zona muy rica. También es una zona donde se presume hay una riqueza mineral. Pero ahora nos extraña que de pronto las compañías mineras que andaban por aquí dejaron de hacer exploraciones, quizá debido a que bajó el precio del oro. Pero eso es lo que nos preguntamos, ¿cuál es la razón de esta guerra? Esta es una zona históricamente de los Chapos. Se dice que otros grupos se unieron al cartel Jalisco Nueva Generación para tomar esta zona.
Todos los días vemos pasar tráilers y tráilers con madera y es muy doloroso. Sabemos que algunos son legales, pero la mayoría no. Son parte de la destrucción del ecosistema que nos afecta a todos. No sabemos cuál es el interés. Claro, hay mucha venta de cerveza, cobro de derecho de piso, están los comercios, el alcohol, la gasolina. Todo tiene su cuota que se tiene que pagar al cartel que controla. ¿Será por eso o simplemente hay una consigna que tenemos como sospecha de darle para abajo a los chapos? Las personas indígenas son mano de obra barata. Como no hay trabajo, a muchos de ellos los obligan a tomar las armas o los enredan con algo para decir me tienes que pagar, tienes que ir a tal lugar a defenderlo para que no entren sus rivales. Las personas indígenas son los primeros que fallecen en los enfrentamientos, quedan tirados en los montes. Pasan días así. Son las mujeres, las mamás, las esposas, las hermanas, quienes buscan que vaya la ministerial a recoger los cuerpos. Muchas veces mandan a los jóvenes a estudiar o a trabajar a la ciudad. Después de un tiempo ellos quieren venir a ver a su familia. Los ven extraños, los investigan, a veces los dejan muy golpeados o los matan. Entonces te dicen, pero si él no estaba enredado, no estaba en nada de eso. Acababa de llegar hace unos días. Es triste y muy doloroso. Son dinámicas que se han metido a los pueblos originarios de esta zona desde hace 40 o 50 años. Se trata de un sistema utilitarista que se aprovecha de la mano de obra de los de abajo, de la gente humilde, de los pueblos indígenas. Ellos toman lo que pueden porque tienen necesidad de subsistir. Es doloroso ver la lenta destrucción de una cultura. Vemos cómo la carcome un sistema que viene a depredar, pero hay que decir que aún así es una cultura que lucha y se resiste a desaparecer. Hablar de la corrupción de las autoridades es un tema muy peligroso porque nosotros estamos aquí en el lugar y es riesgoso hablar de ello, aunque todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo ve. Los de aquí miran y se quedan callados. Si hablamos de la ministerial, es sabido que están coludidos con el grupo que está aquí, parte de los chapos. Siempre he tenido una postura en la que sostengo que el gobierno tiene que intervenir directamente y confrontar a los grupos criminales y no estar simulando. Pero esta situación se puede ver de otra manera. No para justificar al gobierno, pero sí para entender que está rebasado y que de alguna manera no quiere arriesgar a su propia gente en una situación con la que se encontró. Vemos que la actitud del gobierno es peleense, mátense. Detrás hay un negocio de armas, muchos intereses, acuerdos y negociaciones que no alcanzamos a mirar. Parecería que el gobierno está diciendo, peleen, acábense y al final yo veo con quién me arreglo. Pues me da mucho gusto, Igor Echin, que estés acá, en Víctor. esta parte, ahora acá, de este lado, no en la cabina, pues en la sección de cine, Igor. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, sé que traes algo muy acorde pues, con el tema que siempre hemos manejado, intentamos, ¿no? Claro, tener yo lo sé. algo acorde, si no, pues no estaríamos aquí. Gracias. Bueno, este es un mediometraje, 30 minutos, de 2013, que participó en el Festival de Cine y Video Indígena, pero me parece que es tan actual hoy como lo fue en ese momento, hace 11 años. No, sí, 11 años. Y se llama El caminar de las mujeres mayas hacia sus derechos. Esta es la traducción, la verdad es que el nombre en maya no te lo puedo decir, quedaría mal hablando, entonces mejor te lo digo así. Y es interesante porque, pues bueno, básicamente el título te lo está diciendo, ¿no? Vamos a ver a las mujeres mayas. Esto es un documental que se hizo allá en Yucatán. La mayor parte está hablado además en maya. Está interesante escucharlas a ellas dar sus testimonios en maya. Y básicamente de lo que nos habla este documental es de la situación en que se encuentran las mujeres en su vida cotidiana, básicamente relacionada con la violencia. La violencia que viven tanto a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel sexual. O sea, las violencias que viven
Y la mayor parte de estas violencias vienen desde sus parejas, en su casa, ¿no? Sus maridos son los que ejercen parte de esa violencia bueno, vamos a hablar por distintas razones, ¿no? Podemos saber que hay problemas económicos, culturales, problemas de alcoholismo, etcétera. Y por otro lado, pues también está todo el problema que se enfrentan estas mujeres cuando denuncian o van a ver qué pasa con estos problemas y van frente a las autoridades, y entonces tenemos el otro punto de la violencia, que es esta autoridad indolente, esta autoridad que no responde, a pesar de que en el Código Civil y en el Código Penal, en Yucatán está establecido que las mujeres deben tener una vida libre de violencia. Pero es la violencia no solo en casa, pues es la violencia también institucional, ¿no? Entonces este pequeño mediometraje dura 30 minutos, te decía, nos muestra esa realidad que están viviendo esas mujeres allá, que además, otra vez, desafortunadamente la podemos traslapar a gran parte de la República Mexicana. Claro, tristemente eso sigue ocurriendo, y bueno, hay dos cosas que yo quisiera destacar, ¿no? Por un lado, esta terrible realidad, ¿no? Nos ha tocado documentar casos de mujeres que son, pues, acusadas de homicidios que no cometieron, un par de casos que documentamos alguna vez, y bueno, cómo es la vida de ellas, ¿no? En esos penales, lamentablemente, perdidos en la región de la montaña, ¿no? En Tlapa, por ejemplo. Pero por otro lado, y esta es la parte, digamos, luminosa, es esta memoria audiovisual que cada vez ha sido más importante para los pueblos recuperar, y cada vez ha sido más importante contar sus propias historias con sus propios recursos, y algo que es determinante, Igor, y que lo mencionabas, en su lengua. Eso culturalmente tiene un gran valor, y es también un valor de resistencia política, ¿no? Sí, yo creo que cada vez más vemos este tipo de documentales, ¿no? Sí. Cada vez se les ha dado más herramientas para que las propias comunidades y las propias personas que viven ahí puedan contarnos sus historias y puedan expresarse, ¿no? Yo creo que vamos bien. Sabemos que en este nuevo sexenio además tenemos la Secretaría de las Mujeres, que se acaba de... Claro. Bueno, que en principios de año 25 ya va a estar ejerciendo funciones, ¿no? Entonces yo creo que por lo menos un paso se ha dado. Esperemos que sirva para avanzar mucho más en ese sentido y en este problema de realmente hacer efectivo una vida libre de violencia para todas las mujeres en México. Porque además este ejercicio de video, este ejercicio de cine, hoy en día tiene un gran valor, ¿no? Acá mismo hemos hecho programas dedicados al cine, a los documentales de las personas de los pueblos originarios. Y lo otro que mencionas muy bien es que precisamente contar estas historias es de alguna manera poner el dedo en la llaga sobre lo que está ocurriendo, ¿no? El programa de hoy está dedicado a eso. Es cierto, vivimos transformaciones democráticas, muy bien, pero tenemos el terrible lastre de la violencia. Sí, hay que aterrizar realmente esos avances para todos. Ahora, se puede ver en la como siempre buscando algo que la gente pueda de fácil acceso tenerlo en YouTube. Ponen el nombre en español, porque si no. Y ya con eso accesa. Son 30 minutos, yo creo que vale la pena que sea una vuelta. Como te digo, tiene 11 años, pero es tan vigente hoy como entonces. Y desafortunadamente no solo es en ese lugar, ¿no? Tenemos varios ejemplos, inclusive hoy en día que estamos grabando, sabemos lo que acaba de pasar hace poco cerca de aquí de la Ciudad de México. Entonces, pues yo creo que... Claro, y lamentablemente también es una realidad que no podemos ocultar. En el fondo de todo hay una enorme discriminación, y ahí también, pues hay que decirlo con toda sinceridad, ¿no? También muy claramente este predominio, ¿no? Al final de cuentas, de un modelo civilizatorio que hoy en día está en crisis, y tenemos que mirar las prácticas culturales, la resistencia política de estos pueblos originarios que han sufrido un despojo de más de 500 años, histórico. Igor, Víctor, muchas gracias, Igor. Pues ahí seguimos adelante, nos encontramos la próxima ocasión. Y bueno, ahora vamos a un corte y continuamos. Bueno, continuamos, y uno de los lugares donde lamentablemente se ha recrudecido la violencia
que hace víctima a las personas de los pueblos originarios es Chiapas. En Chiapas se ha alarmado la violencia desde hace décadas. Esto no es del día de hoy y lamentamos lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo tiene que ver, de una manera muy sintética, lo voy a decir, con la formación de grupos paramilitares en la década de los años 90, buscando aniquilar la insurgencia del zapatismo, pero buscando aniquilar también a todos aquellos que siguen oponiéndose a un orden social injusto que hace víctimas a las personas de los pueblos originarios en Chiapas. Por allá, por principios de los años 90, la organización de las abejas irrumpió en la escena y irrumpió con algo que sigue siendo pues esencial, con un intento de construir la paz en esta región en donde por siglos se ha dado una discriminación brutal y se ha dado también una explotación terrible de los recursos naturales y más aún de las personas de los pueblos originarios. A mí me da mucho gusto conversar con Sebastián Pérez Vázquez. Él es integrante de la organización Campamento Civil por la Paz, Los Peregrinos de Saljachén en Chenaló. Y bueno, él está allá en Saljachén y bueno, yo quisiera conversar contigo, darte la bienvenida a este programa, Sebastián, con mucho gusto, con mucho afecto y obviamente con nuestra solidaridad en este momento donde la violencia se recrudece allá en Chiapas. Sebastián, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. Gracias, Sebastián. Y bueno, preguntar sobre qué es lo que está pasando, cuál es la perspectiva de ustedes de esta realidad que pues acá nos enteramos a veces de una manera muy limitada y muy fragmentada por ejercicio de los medios de comunicación. ¿Qué está pasando en Chiapas, Sebastián? Bueno, aquí en los altos de Chiapas hay una gran violencia por parte de los sicarios, ¿no? Sí. Y eso es lo que está... Y estos sicarios, Sebastián, ¿qué persiguen? ¿Pertenecen a una organización? Estos sicarios de alguna manera provienen también de lo que fue la formación de los grupos paramilitares en la década de los años 90. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, respecto a esto, pues ya es otro grupo de personas que antes, por ejemplo, si hablamos de los paramilitares, estos paramilitares fue desde el 1995 y 96 cuando formaron antes de la masacre de Acteal, y esto se formó los grupos paramilitares. Pero ya después de esto, bueno, esto ahí se están estancado nada más y calmado porque hubo un poco la justicia, pero no todos, y además fueron liberados ya después, pero ya otro grupo se formó, los sicarios, casi medio mestizos. Eso es lo que está pasando aquí. Así es. Así es. Sebastián, tenemos un poquito de retraso en cuanto tú me escuchas y yo te escucho, pero vamos a seguir adelante. Las condiciones técnicas no son siempre lo mejor, pero yo quisiera preguntarte también, hace unas 2 semanas, un poco más, fue asesinado el padre Marcelo Pérez, un asesinato que nos lastimó mucho, pero ¿en qué contexto se da este homicidio del padre? Se había realizado una peregrinación por la paz días antes de que esto ocurriera, Sebastián. Sí, es que como el padre Marcelo siempre está decidido a defender a la población también donde están sufriendo bastante, porque aquí en Chiapas han desbordado un gran desastre en varios municipios del estado de Chiapas, pero como el padre Marcelo tiene un interés para defender a la población en donde están buscando la paz, por eso el padre Marcelo está comprometido para luchar la paz. Aprendió también tal como nosotros, porque nosotros como Sociedad Civil Las Abejas ya va por 32 años que estamos luchando, ya 32 años, por eso no sé si escucharon ustedes,
fue mi maestro, el de las abejas, porque ellos están trabajando a favor de la paz. Y si yo como sacerdote y no trabajo a favor de la paz y no levanto mi voz, entonces quiere decir que estoy desobediendo su misión de las abejas, dicen. Por eso el padre Marcelo está decidido para luchar en vía pacífica. En vía pacífica, y eso es muy importante destacarlo. Hay otro Sí, ¿no? elemento, Sebastián, del que yo quisiera hablar, y esto es muy triste. Cuando vemos las noticias aquí en México, cuando nos enteramos por los noticieros de televisión o de la radio de lo que pasa en Chiapas, muy pocas veces se habla del sufrimiento, de lo que se sufre allá en las comunidades, en este caso de los Altos. Hay mucho sufrimiento a partir de hechos como el desplazamiento, como los homicidios. Háblanos de esta realidad, Sebastián. ¿Qué tanto sufrimiento hay en estos momentos en la región de los Altos de Chiapas como resultado de la violencia que se vive? Muy bien, pues hasta el momento hay mucho sufrimiento porque mira, cuando hace 3 años, el día 8 de mayo del 2021, lo asesinaron a un compañero que se llama Enrique Pérez, aquí de San José III. Allí es donde se surgió, porque ahí donde surgimientos del autodefensa que le llaman el machete. Lo que pasa es que, mira, es que aquí en cada municipio hay algunos mestizos. Hay mestizos en el pueblo de Panteló y eso es lo que están relacionados con los sicarios. Pero ya tiene años que se han organizado y han asesinado a muchas personas. Mueren por donde quiera las personas. Ya no hay dignidad, ya no hay respeto, hay mucha violencia desde en ese año. Pero cuando los indígenas ya resistieron, ya no podían soportar más, entonces se surgió ese autodefensa, el grupo El Machete, aquí a unos 5 kilómetros, aquí donde estoy sentado ahorita, o 5 kilómetros es mucho. Allí donde surgió el 8 de mayo del 2021. Entonces, cuando surgió eso, tuvieron que avanzar para que pudieran defenderse en contra de los sicarios. Pero los sicarios siempre lo estaban defendiendo también. Entonces, ahí surgió la violencia. Pero una gran violencia. Hasta muchos se quemaron casas, se quemaron carros, donde quiera, y andan por donde quiera y estaban muertas muchas personas. Entonces se calmó un mes y luego va otro así avanzando. Pero lo acusan al padre Marcelo que él lo hizo. No, eso es negativamente porque no lo hizo también el padre Marcelo, pero ahorita está acusando que es el responsable. Pero como nosotros sabemos perfectamente cómo fue la violencia y por qué defendieron el grupo El Machete, entonces eso es lo que está pasando. Pero como a veces una semana está calmado y la otra semana siguen disparos, siguen bombardeos, siguen hasta un gran desastre aquí en el pueblo de Panteló. Pero como somos vecinos, ¿sí? ¿Tiene una pregunta? Sebastián, sí, te quería preguntar, en términos de, ustedes volvieron a reactivar, volvieron al campamento civil por la paz. Esto es muy importante. Háblanos de esta reactivación del campamento civil por la paz. Ajá. Muy bien. Respecto a este campamento civil por la paz, es que como ya está avanzando más, es que aquí en San Pedro Chenaló, informó a través de la Asamblea General de los Agentes Municipales que tienen previsto instalar campamentos militares aquí en la comunidad de Canolal. Entonces, pero como nosotros sabemos perfectamente, si entran los militares en la población civil, podrían ser más perjudicados. ¿Por qué? Porque ya estamos dando cuenta que los militares también están a favor de los que están luchando
sobre el defensa automachete, el autodefensa, el machete. Por eso está en contra, pero por eso nosotros no queremos que van a instalar un retén militar aquí en Canolal ni en Sajalchen. Por eso, pero como desde el levantamiento armados del EZLN, siempre hemos nombrado como Campamento Civil por la Paz, porque cuando se levantaron los zapatistas, había una gran violencia porque habían muchos muertos. Entonces, pero nosotros como sociedad civil nombramos 4 campamentos. Aquí el campamento Los Peregrinos de Sajalchen, del mismo municipio de Chenaló. También nombramos campamento Juan Diego Xoyep, que está a unos 15 kilómetros de aquí, pero también nombramos el campamento Los Naranjo, que es Acteal, y también nombramos campamento que se llama Chojoló, está muy cerca de la cabecera municipal de Chenaló, pero no funcionó el Chojoló. Lo que sí funcionó es en Xoyep, en Sajalchen y en Acteal. Así es, por eso así se quedó. Entonces, por eso volvemos a renombrar otra vez el Campamento Civil por la Paz, porque ya estaba muy fuerte aquí, porque hay muchos disparos, porque están llegando las balas aquí en las viviendas. Hay muchos que están pegando pues las láminas aquí en la comunidad de Sajalchen. Pero si no prevenimos esto, entonces puede avanzar los crímenes aquí. Por eso declaramos ante toda la población que vamos a volver a quedar como Campamento Civil por la Paz. Algo muy importante, porque esa ha sido una posición muy política, importante, una posición que tenemos que destacar desde entonces, ¿no? Desde el surgimiento de las abejas, esa posición pacifista. Nosotros queremos agradecerte este testimonio, queremos agradecerte pues el trabajo en favor de la paz que han realizado las abejas y distintas organizaciones de la sociedad civil en Chiapas, que han trabajado en las comunidades, como es tu caso desde hace muchos años. Sebastián, gracias también por este testimonio, por esta entrevista. Te mandamos un abrazo muy afectuoso y también nuestra solidaridad, Sebastián. Muchas gracias. Pues muy bien, al contrario, gracias por todo. Gracias. Bueno, y ahora vamos a continuar con la sección Construyendo la Paz, donde vamos a reflexionar con Aldo Trapero precisamente en relación a estos hechos claves, cómo esta posición de construir la paz por parte de las personas integrantes de los pueblos originarios ha sido determinante a lo largo de décadas. Continuamos con la sección Construyendo la Paz. Bueno, pues ya estamos aquí en la sección, Aldo. Me da mucho gusto saludarte, Aldo. Y hoy la sección tiene un carácter, si lo permites decir o me lo permites decir, pedagógico. Porque vaya enseñanza a lo largo de estos 500 años de oprobio, de dominación, estos años terribles también de persecución, de enorme injusticia sufrida por los pueblos originarios. Pero pese a ello, ahí están. Y nos dan enseñanzas de vida, Yo he dicho algo y lo sostengo, ¿no? Lo he dicho públicamente. Incluso hicimos una serie de televisión para Canal 11 hace año y medio, en donde la tesis central de la serie, mi querido Aldo, era que para poder construir futuro tenemos que mirar al pasado de los pueblos originarios. Claro. Y obviamente hay una gran enseñanza por parte de estos pueblos en términos de construir paz. Tienes toda la razón, Víctor. Todas las personas que de alguna u otra manera nos hemos acercado a el camino de la paz, a su cultura, su construcción y su educación, hemos necesariamente de estudiar las prácticas ancestrales que tienen los pueblos originarios, no solo en México, sino en los diversos pueblos originarios que están en el mundo. Nos han brindado una riqueza y un conocimiento ancestral en cómo edificar comunidades, cómo edificar
espacios de paz, cómo resolver conflictos a través de otras vías donde el centro es el bienestar de la comunidad y no señalar el que está cometiendo un error o algo punible desde su marco conceptual. Y también nos han enseñado ese caminar en colaborativo, en empatía y en horizontal, claro, con la naturaleza. Son tres grandes enseñanzas que, si volteamos nuevamente a nuestros pueblos originarios que han sido altamente violentados directa y estructuralmente, digo directa y lo vemos desde el simple hecho de ser agredidos, ser despojados, sí, que no tengan los servicios básicos, pero también la lógica cultural, la discriminación que existe hacia ellos. Pero vemos cómo resisten, cómo están, y lo acabas de decir ahorita en este programa, cómo nos dan pedagogías de paz. Claro, claro, qué importante. Ya has mencionado una palabra que es lamentablemente origen de esa realidad y origen de la violencia que sufren hoy, el despojo. La verdad de las cosas es que esa es la clave, ¿no? Y es determinante. La línea editorial de este programa, Aldo, de esta emisión de A Fondo, es sin duda el que estamos construyendo la sociedad mexicana, una sociedad ávida de procesos democráticos que siguen adelante. Pero el gran lastre es la violencia, y además la violencia que se perpetra contra los más vulnerables. Esa violencia atroz que hoy en día viven los pueblos originarios. Lo acabas de decir, la violencia que se está viviendo, los distintos tipos de violencia que están viviendo. Quiero retomar que la gran enseñanza, y es lo que nos permite ir en contra de estas violencias que nos dan los pueblos originarios, es dónde está situado el ser humano. El ser humano o la persona como tal, ellos desde su cosmovisión integral no lo ven como el gran dominador, claro, sino lo ven como un elemento que convive dentro de esa integralidad que pues es la casa común donde estamos. Tener esa visión nos hace comprender que entonces yo no soy dueño de, yo no me impongo a, sino que voy a desarrollar espacios de colaboración con mis pares, con las demás personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, que todos tienen un entendimiento distinto de la dignidad, donde se les reconoce, claro, como miembros valiosos, y por eso tienen una voz en esos círculos tan hermosos de diálogo y de entendimiento que podemos encontrar, pero también donde empiezan a generar interacción, por ejemplo, con la naturaleza, desde la lógica de un río, los animales, el árbol, viendo la naturaleza como esa gran madre, ¿no?, que nos da vida, que nos protege, que nos cuida y que nos vuelve corresponsables en su cuidado. Porque en esa interconexión que existe de todos y de todas, afectar el equilibrio nos afecta a todos. Claro, claro. Y algo que es determinante, ¿no? Esta posibilidad de construir comunidad, esta posibilidad de ser de manera natural en un proceso histórico es muy importante, ¿no? Son integrantes de una comunidad y en ese sentido hacen por la vida en conjunto, ¿no? Y yo creo que la gran enseñanza por parte de estos pueblos en términos de la construcción de la paz tiene que ver con otra visión distinta al llamado progreso, ¿no? Claro. Que nos plantea esta sociedad capitalista, ¿no? Una visión distinta donde el progreso tiene que ver con esa posibilidad de construir el bien común y el bienestar para todos, Aldo. Ellos nos han enseñado a ser artesanos, pero artesanos de paz. Y lo quiero subrayar esa palabra. ¿Por qué? Porque ellos en ese convivir diario, en ese entendimiento mutuo de lo que es lo común, de lo que nos representa, de lo que nos une y nos identifica, utilizan la mejor herramienta que es
El diálogo. El diálogo, la palabra, mi querido. La palabra, mi querido Aldo. Bueno, pues la verdad, agradecerte mucho, Aldo. Y por acá nos encontramos en la próxima ocasión, Aldo. Claro que Muchas sí. gracias. Muchas gracias. Y bueno, vamos a continuar con este tema. Vamos ahora a hacer un corte y seguimos aquí en A Fondo. Bueno, yo quiero agradecer mucho la labor de Citlali Hernández Sass en términos de esta defensa y este acompañamiento auténtico que ha realizado por años con los pueblos originarios de este país. Y también quiero agradecer mucho el que Citlali Hernández, que está con nosotros. Citlali, qué Hola, gusto. Víctor. El que Citlali haya Gracias. colaborado de manera determinante para la realización de este programa, para tener estos testimonios que son fundamentales en este programa, es lo esencial. Citlali, darte las gracias y una primera pregunta, ¿no? Y es algo que lo mencionábamos fuera de cuadro, nos debe indignar el que se den condiciones tan oprobiosas para que estas personas presenten o nos hablen con nosotros, ¿no? Pues muchas gracias, Víctor, por esta oportunidad de poder seguir platicando sobre este tema al que yo también sé que tú le has dado seguimiento por muchos años y por darnos la oportunidad de colaborar con ustedes en este espacio. Efectivamente, pues no solo que creo que es indignante, sino que tiene que convocarnos y hacernos un llamado el tener que presentar testimonios de la manera como se están presentando, ¿no? Que las compañeras y compañeros de las comunidades tengan tanto temor de alzar la voz. Creo que es uno de los temas centrales. Creo que el reconocimiento de lo que incluso la muerte el asesinato de padre Marcelo hace apenas algunos días representa, tiene mucho que ver con el silencio, tiene mucho que ver con la complicidad y también tiene que ver con la valentía. Pero para poder ser pueblos indígenas, para poder ser parte de este país, no deberíamos de necesitar ser valientes, ¿no? Tendría que haber condiciones democráticas. Tú hablabas en el programa de esta perspectiva democrática y creo que eso nos tiene que llamar a aquellas personas que no estamos siendo víctimas de ese escenario de violencia a tener una responsabilidad frente a aquellos territorios donde la gente se ve obligada a callar, donde se ve obligada a tener que buscar otras maneras de compartir lo que está pasando, pero sobre todo para poder honrar y darle cobertura también a todas las personas que de manera muy valiente se están atreviendo a decir qué es lo que está pasando, que quieren presentar denuncias, que quieren establecer diálogo con las autoridades y buscar alternativas frente a una situación que desafortunadamente no es aislada en algunos territorios, sino que sí estamos identificando patrones y una situación generalizada. Justo por ahí quería hacer la siguiente pregunta, ¿no? Porque sin duda encontramos lo que has mencionado, patrones. Esta acción que perpetra el crimen organizado en Guerrero, que se da también en Chiapas, que se da en Chihuahua, responde a patrones comunes, Michoacán. ¿no? En Michoacán, claro, ¿no? Y en el Estado de México, ¿no? Nayarit. En Nayarit, en fin. Pero justamente yo quisiera preguntarte sobre esa geografía de la violencia que en estos momentos sufren los pueblos originarios, Citlali. Sí, hace rato ustedes también hablaban de reconocer los diferentes tipos de violencia, ¿no? Que no solamente es la violencia física del crimen organizado, de los asesinatos, sino también reconocer la violencia estructural, que es sobre la que se construye la relación que hoy por hoy todavía tiene el Estado mexicano con los pueblos indígenas. Tenemos la reforma constitucional que apenas se aprobó y que no es una reforma que reconozca todos los derechos de los pueblos indígenas, pero el proceso para resarcir esta relación desigual, esta violencia estructural que han vivido los pueblos, creo que hoy se ve de manera más cruda cuando estamos escuchando estos testimonios. Creo que es importante identificar qué es lo que está pasando de manera en común. No se trata de generar una sensación de miedo, de temor, que es lo que quiere el crimen organizado. El crimen organizado lo que busca es que la gente tenga miedo y se paralice. Y creo que en ese sentido puedo estar de acuerdo
con lo que han dicho las autoridades, la presidenta o el gobierno federal, de decir no podemos infundir una lógica de miedo, y creo que ahí estamos todos de acuerdo. Pero entonces, ¿qué medidas se pueden hacer? Y ahí creo que reconocer lo que está pasando en los distintos territorios y los patrones que se están viendo es fundamental. Está el informe que han presentado los compañeros del Grupo Frontera, de varias organizaciones civiles en Chiapas, para hablar de lo que está pasando en la frontera. Ustedes ya hablaban de lo que está pasando en la frontera norte, en el caso de Chihuahua. Tenemos también lo que está ocurriendo en la costa de Michoacán, en donde hay muchos testimonios, y podemos ver algunos elementos vinculados a lo que los recursos naturales representan y la forma como la economía criminal se está trasladando. Vemos que en el caso de Chihuahua el crimen organizado está muy vinculado al tema de la tala ilegal. También en Michoacán ocurre algo similar, pero también vemos que está vinculado a la minería, a una minería ilegal que también se está estableciendo en Chihuahua como en Chiapas, y también incluso a mineras que no voy a decir en dónde, pero que sabemos que son mineras que también participan legal e ilegalmente en la explotación, y para el trabajo ilegal establecen vínculos con distintos grupos. Tenemos también la situación de ahora el reclutamiento forzado, los testimonios que han sido muy fuertes de cómo están yendo por los jovencitos. Cuando ves los grupos de personas indígenas desplazadas, puedes ver que la mayoría son mujeres y niñas y niños muy pequeños. Hay un sector que estamos perdiendo, y te lo digo y se me enchina la piel de pensar la forma como una sociedad puede ser tan displicente y tan negar un hecho que está ocurriendo en estos territorios donde los niños, los jovencitos están siendo obligados al crimen organizado y las jovencitas también a la explotación sexual. Estamos hablando de un territorio donde la gente está defendiendo el medio ambiente y el crimen organizado se impone de formas muy distintas, y eso se impone también en complicidad con actores locales. Eso es lo que hace que la situación sea mucho más delicada en un sentido de país, en un sentido democrático, y donde pues hay muchas expectativas de lo que se puede hacer en este momento desde las distintas instituciones, los niveles de gobierno y las distintas dependencias. Claro, la estrategia del actual gobierno, que de alguna manera es continuación de lo que ocurrió con el gobierno de López Obrador, establece como uno de sus elementos centrales el abatir las causas, ¿no? Creo que ese abatir las causas tiene que seguir siendo determinante, pero hay que entender que esas causas no solamente se dan en el pasado, tienen que ver con un presente muy doloroso, ¿no? Esas causas de la negación de opciones de vida para los jóvenes, ¿no? Esa realidad terrible del reclutamiento forzado que en los testimonios a los que pudimos acceder en Bavirogame nos hablaba, ¿no? Era terrible cómo este reclutamiento forzado convierte a estas personas de los pueblos originarios en carne de cañón. Y cómo de pronto, y eso es muy doloroso decirlo, estos cuerpos abandonados en la sierra, estas madres y estas hermanas intercediendo porque se rescate por lo menos a los cuerpos. Esta es parte de la realidad. Y lo que decías, Citlali, es muy importante que no neguemos que esto ocurre. Es cierto, ¿no? Hay un México donde construimos la democracia, hay una reforma constitucional muy importante en favor de los pueblos originarios como sujetos de derecho, pero hay, yo lo he llamado de una manera, pues quizá periodística, pero hay un lastre que hace imposible la construcción de la democracia mientras no se abata esta violencia. Y permíteme hablar un poco desde la perspectiva de alguien que ha dado continuidad al seguimiento de esta información y que ha tenido que realizar a veces un ejercicio de reflexión en torno a lo que puede considerarse la labor de inteligencia, ¿no?, de las instancias de seguridad. Bueno, esa labor de inteligencia tiene que desmontar estas complicidades que se establecen en muchas ocasiones entre el poder político, el poder de los grupos criminales, un poder fáctico, y sin duda la negligencia o la omisión o la complicidad del poder político. Esto es muy importante mencionarlo. Y yo quisiera ir y preguntarte sobre otro elemento que me parece importantísimo destacar, y no me lo guardo para el final porque tampoco quiero que esta entrevista tenga un carácter
triste, ¿no? Pero la resistencia cultural, política de estos pueblos y el acompañamiento de muchas organizaciones. Citlali, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, creo que es importante reconocer esto que estábamos viendo ahora con el testimonio de los compañeros de las abejas de Tzahalchen, ¿no? Y del proceso del campamento de paz con las abejas de Tzahalchen, porque lo que podemos ver es el título que le pusimos a uno de nuestros informes y es también un poema de una poeta indígena zapoteca que tiene a su padre desaparecido, Irma Pineda, hija de Víctor Yodo, y ella decía: las cicatrices son memoria, para hablar de la desaparición de su padre. Y es reconocer cómo estas cicatrices y esta memoria que los pueblos van construyendo a partir de lo que ahora podríamos llamar una especie de resiliencia es fundamental, y cuidando no romantizar lo que eso representa en un sentido de decir pues sí, ¿no? Qué bonito, ¿no? Qué padre que se recuperen, sino honrando también de alguna manera a todas las víctimas, a las personas que han sido asesinadas y cómo los pueblos han logrado mantenerlo. Y creo que frente a eso, uno de los grandes retos que ahora tenemos es también reconocer a los pueblos indígenas no solo como víctimas, efectivamente, no solo como el sector pobre, no solo como un sector excluido, porque eso es real, que también está ahí, lo mencionábamos hace un momento, sino también voltear a ver las propuestas, claro, las alternativas. Ya lo mencionaba también hace rato Aldo, la perspectiva que desde los pueblos indígenas hay sobre la justicia. Es una reflexión que efectivamente es cultural, pero es política y tiene que ver con lo público. Tiene que ver ahora, por ejemplo, que estamos discutiendo una reforma judicial. ¿Dónde están las propuestas de los pueblos indígenas? ¿Quiénes se han acercado a preguntar no qué opinan sobre la reforma que se estaba discutiendo, sino cuáles son las alternativas que desde las comunidades se están discutiendo? También tiene que ver con el tema de la medicina, con las estrategias, el tema de la partería, ahora que hablamos también de políticas de cuidados y el movimiento feminista está sobre la mesa. Ustedes hablaban también hace un momento de la forma como hay la lucha de las mujeres, ¿no? Que ahí se está desarrollando, y más allá de romantizar, exotizar, folclorizar y llevarlo a un terreno de lo cultural, creo que hay una alternativa también para buscar esas luchas y a esos sujetos políticos que se están posicionando sobre un montón de temas que tienen que ver con la violencia, con la militarización, y creo que hay que voltear a escuchar a los pueblos. Decían ahorita los compañeros de Tzahalchen, no queremos un cuartel militar en nuestro territorio, y en la documentación que nosotros hemos hecho también hemos documentado eso, y creo que también eso va vinculado al trabajo que desde las organizaciones se hacen, y que es lo que tú también planteabas, y creo que es muy relevante frente a un discurso que hemos escuchado desde la presidencia pasada, que cuestionaba y señalaba a las organizaciones defensoras de derechos humanos como si fueran un obstáculo para su propio gobierno. Y me parece que justo en momentos como ahora, donde estamos viendo lo que pasa con Padre Marcelo, lo que pasa con otros territorios, donde el papel de las organizaciones locales que hacen trabajo local, que conocen a los actores que están en el territorio, que tienen la confianza de las comunidades, están haciendo, pero que además tienen una perspectiva histórica, que no están haciendo una propuesta en función de los últimos 2 años, sino que tienen perspectivas de 30 años, hasta de 60 años en el territorio. Son voces muy importantes, muy relevantes, y que creo que también corresponde al Estado mexicano verlos también como un sujeto aliado, estratégico, para atender las causas en las que tenemos muchas coincidencias. Claro, establecer una interlocución diferente con esas organizaciones es muy importante. Y lo otro, hay que reconocer el valor histórico que tiene, ¿no? Este acompañamiento. Yo estoy convencido que la labor, por ejemplo, un solo ejemplo, la labor de Tlachilona en la región de Guerrero ha salvado vidas y ha construido la paz de una manera muy importante. Y ahora esa acción se ve afectada por la acechanza de la violencia. Hay un tema que no podemos dejar de lado, Citlali, y que tiene que ver con esta terrible coincidencia de estos grupos criminales actuando, de este poder fáctico, actuando, generando violencia, pero en territorios ricos en recursos naturales, en la minería. En esta geografía también habría que mencionar a Zacatecas, sin duda, ¿no? Por ejemplo, o a esta realidad del llamado Triángulo Dorado, ¿no? Sinaloa, Chihuahua. Esto es parte de esta realidad. Quisiera que habláramos de esto, Citlali, de cómo
esto coincide, ¿no? La violencia y los territorios de recursos naturales en donde están asentados los pueblos originarios. Sí, creo que esto que planteas es bien relevante también en el contexto de que hemos venido ahora de la discusión de la COP en Cali, donde hay toda una discusión sobre justicia climática, sobre la reflexión que el mundo está haciendo frente a una gran crisis que se está presentando, que tiene que ver con el cambio climático y la forma como eso también va afectando. A mí me parece que el caso de Chihuahua es de los casos donde podemos ver la importancia que tiene y el valor que tiene la defensa de los bosques que está haciendo el pueblo Rarámuri y el pueblo Ódame en particular, que es tal cual yo recuerdo mis clases de la primaria del ciclo del agua, ¿no? Que tú podías ver la importancia de la gota que sube al cielo y baja y la importancia de los árboles para que ese ciclo del agua continúe. ¿Y qué pasa si los árboles están siendo talados en una zona semidesértica también, como es muchas partes del territorio de Chihuahua? Y hay un ciclo, pero vicioso también, que hace que los pueblos se pierdan el acceso al agua, el acceso a la alimentación, el acceso también a la milpa, a la forma tradicional, y ahora dependen, por ejemplo, de que les llegue maseca o que les llegue la masa procesada, pero además eso no llega porque los criminales están cortando el acceso de esos alimentos y pueden tenerlos así por 3 meses, por 4 meses, y eso es parte de eso. Realidades terribles que tienen que ver, francamente, y es una forma de decirlo muy, muy a la ligera, pero con verdaderos estados de sitio. Y Citlali, agradecerte mucho este programa, la realización de este programa, tu reflexión en torno a ello, y bueno, también pues llegar a ciertas conclusiones en este programa, pues que es evidente decirlo, ¿no? No hay duda de que es cierto. Estamos construyendo un país distinto, estamos construyendo la democracia, pero el gran lastre de la inseguridad, de la violencia está presente, y obviamente este programa ha sido dedicado y ha sido realizado con la intención de hacer presente esta realidad y decir que lo que está ocurriendo en la frontera de Chiapas, que lo que está ocurriendo en Guerrero, que lo que ocurre en Chihuahua, que lo que ocurre, ya lo decíamos, en Zacatecas y en muchas otras entidades de nuestro país, es algo que no podemos negar y que no podemos olvidar. La democracia se construye como un elemento esencial y que tiene como algo fundamental la vigencia de los derechos de los más vulnerables. Pero por hoy hemos concluido y nos encontramos la próxima ocasión aquí en A Fondo.